Buenas tardes a todas y todos. Este video explicativo se corresponde con el trabajo práctico número 4 que vamos a estar desarrollando en los próximos días. Como ustedes saben, el texto que teníamos que revisar para esta clase, para este trabajo en particular, es La variación actual y reinterpretación histórica, leles, galas, lolos en Castilla, que es un texto de Flora Klein Andreu de 1999. Antes de comenzar con las explicaciones que voy a hacer en este video, que van a ser más que nada claves de acceso al texto, quiero puntualizar algunas claves de lectura que serían cuestiones que ustedes tienen que tener en cuenta para poder comprender de qué va este texto. Primero que nada, es un trabajo, un artículo que se desarrolla desde un enfoque pragmático. En efecto, aprovecha algunos aportes de la etnopragmática, especialmente para el análisis de lo que tiene que ver con variables contextuales, es decir, se van a determinar las variables lingüísticas que vimos recién, los críticos, y se van a analizar qué tipo de influencia, qué grado de influencia tienen las variables contextuales sobre el uso de estos determinados críticos. Otra clave a tener en cuenta es que la autora en este trabajo realiza un análisis de variedades regionales de España. Toma una región específica, ya les voy a indicar más o menos cuál es, y realiza un estudio comparativo de los usos de las variables, que como dije recién son los críticos. Por otro lado, este artículo pretende realizar una reconstrucción de la evolución histórica de esa variable, que significa revisar de qué manera ciertos usos etimológicos pueden derivar a lo largo del tiempo en usos innovadores de los críticos. Otro aspecto a tener en cuenta es que se realizan análisis de las regiones en tanto continuo geolectal, es decir que acá podemos hacer referencia al trabajo de Chambers y Trudgill sobre dialectología y ver de qué manera estas variables responden a variedades que forman parte de un continuo geográfico. Finalmente plantea un análisis en dos aspectos: sincrónico, al proponer el análisis de variedades regionales actuales del castellano de España, y diacrónico, al intentar rastrear usos etimológicos en esas variedades, es decir, al intentar establecer relaciones históricas e interpretar ciertos usos, en este caso el de los críticos, como etapas de un proceso que se desarrolla en el tiempo. Aquí podemos ver el mapa, es un mapa de detalle, un recorte de lo que es la península ibérica, y van a ver marcado en pequeños círculos, digamos elípticos, cuáles son las regiones que Flora Klein Andreu estudia. Una de las regiones tiene que ver con la zona oriental de Castilla y León, que pertenece a la provincia de Soria. Otra de las regiones pertenece a una zona más occidental, que corresponde con Burgos y Valladolid. Otra de las regiones que va a analizar como una región de transición es la zona noroccidental de Toledo, de la provincia de Toledo, que se encuentra en Castilla-La Mancha, y por último la región de La Mancha, que se encuentra en la zona sur de Toledo. Esta región es la que se conoce como la Gran Castilla, y nosotros vemos ya de hecho en la división política actual que la región norte se denomina Castilla y León y la región más sur se denomina Castilla-La Mancha. Ustedes van a ver que marqué con colores, esto vamos a ir observando más adelante. La autora distingue entre usos innovadores de los críticos que se encuentran en estas regiones marcadas con el color fucsia y usos conservadores de los críticos que se encuentran en estas regiones marcadas con amarillo. Una serie de reinterpretaciones sucesivas a lo largo del tiempo habría permitido generar las diferencias de uso de, en este caso, los críticos. Esto quiere decir que la investigadora parte del supuesto de que las variedades, a medida que se desarrollan a partir del sistema etimológico, se distancian de este. Y a medida que se distancian de este, producen innovaciones, generan usos más innovadores. Y cuando decimos usos, nos estamos refiriendo especialmente
a una dimensión pragmática o contextual de la lengua. Entonces, este aspecto contextual es el que tratará de determinar sintéticamente la autora, estableciendo una serie de variables contextuales, que funcionarán como parámetro para el estudio de los críticos. Aquí se establece entonces una primera diferencia de grado que involucra la tendencia histórica en el español de abandonar la diferenciación sintáctica de caso, que pertenece a los usos conservadores, a favor de una diferenciación basada en el género léxico del referente, que tiene que ver con las formas innovadoras, los usos innovadores de la lengua. Recuerden que el caso en las lenguas clásicas que nosotros vemos en la carrera, especialmente en lo que el español conserva de la casuística, son el dativo y el acusativo. Estos usos, según lo que determina Klein Andreu, van a evolucionar hacia el uso, hacia una diferenciación léxica por el género, que reinterpretará a los clíticos, que antes eran leles, lalas, lolos, según los casos, según su género, en masculino y femenino. Para la autora resulta un tanto más sencillo rastrear los usos de género y no así determinar el uso etimológico o casual. Por ello plantea la necesidad de determinar qué factores contextuales operarían como variables para diferenciar los usos en los que se mantiene la distinción de caso. Por eso dice que se impone buscar otros factores contextuales que proporcionen una resolución más precisa y intenta explicar por qué se dan estos cambios. Para ello se realizará un trabajo de comparación entre dialectos, entre estas variedades que tienen que ver con las regiones. Entonces podemos establecer como preguntas guía qué grado relativo de conservación o abandono se da en estos dialectos respecto de la distinción casual y qué reinterpretaciones producen los usos fácticos de las distinciones. Cuando decimos usos fácticos, insisto, estamos hablando de la cuestión pragmática. Aquí es donde cobra protagonismo el referente. La autora se basará en qué información sobre el referente codifican los críticos para luego determinar si estos usos se aproximan más a las etapas conservadoras o a las etapas innovadoras. Tengamos en cuenta que la expresión etapas se correlaciona con el estudio de la reinterpretación histórica. Como dije al principio, esta autora realiza una especie de reconstrucción histórica del uso de los críticos, trata de realizar esa reconstrucción, por lo que concibe a las variedades como etapas de un proceso. Veamos entonces algunas de las variables contextuales que señala la autora en este estudio. Por un lado, el número de participantes. Cuando hablamos de participantes, hablamos de argumentos del verbo, de elementos que se interrelacionan con el verbo en el suceso referido. Si tenemos menos de 3 participantes, es decir, menos de 3 argumentos, se puede establecer una relación con el leísmo etimológico, es decir, con una forma de uso más relacionada con el dativo. Pongamos, por ejemplo, este enunciado: cociné el murciélago, donde el murciélago corresponde a una función de acusativo, y sin embargo, según este uso etimológico, al pronominalizarse, el clítico que se emplea es el que corresponde históricamente al dativo. En cuanto al caso de 3 o más participantes, dice la autora que es más fácil de distinguir qué casos se están utilizando si se trata de acusativo o de dativo, dado que los elementos están presentes. En este caso, por ejemplo, tenemos dos argumentos de verbo, tenemos el objeto directo, el objeto indirecto, y cuando decimos cociné el murciélago para Donald, según el ejemplo, a cada uno se le puede atribuir un elemento pronominal. El crítico, en el caso de objeto directo, es claramente el que corresponde al acusativo. Otra de las variables contextuales que analiza la autora toma como referencia un estudio de García, publicado en 1975. El análisis propone que el uso contextual de estos críticos responde al nivel de actividad que el hablante atribuye al objeto de referente, de modo tal que se pueden establecer dos niveles de actividad: un nivel de actividad relativamente más alto, que dará como uso frecuente el dativo etimológico de, como en el ejemplo que tenemos a continuación,
pincharon al turista, el turista, que ocupa una función de acusativo, pasa a ser sustituido por el de propio del dativo etimológico. Mientras que el otro nivel de actividad relativamente más bajo se evidencia en el uso de los acusativos pronominales. Como vemos en el ejemplo, pincharon la rueda, el acusativo aquí resulta sustituido por el clítico correspondiente la. De modo que García lleva a cabo un análisis semántico de la distinción casual, que tiene consecuencias pragmáticas, y que para Klein-Andreu puede combinarse con la variable de cantidad de participantes, y así determinar qué caso etimológico está en uso. Pero puntualicemos las consecuencias pragmáticas de estas variables que mencionamos recién, que van a ser útiles para el estudio de Klein-Andreu, que ella basa, como dije recién, en las investigaciones de García. En primer lugar, la distinción casual abordada desde un análisis semántico, es decir, desde la cuestión de la cantidad y relativa actividad del referente, primero puede servir para comparar entre dialectos las medidas de grado relativo de abandono o conservación de la distinción casual. Es decir, cuánto de la distinción casual van a conservar cada uno de los dialectos o en qué medida se alejan de dicha distinción. En segundo lugar, la diferenciación de uso puede entenderse como resultado de reinterpretaciones basadas en determinados usos fácticos. Entonces, este análisis podría contribuir a dar posibles explicaciones al fenómeno que estudia Klein-Andreu en cuanto a las diferencias de uso en Castilla. Principalmente realiza una explicación sobre el fenómeno y una derivación de esa explicación. Según la autora, el uso etimológico de los clíticos supone asociarlos con la relativa actividad del referente, es decir, va a ser más etimológico el uso de estos pronombres en cuanto a que mayor actividad o menor actividad se otorga al referente, al que representan. Y de esto se desprende que si este uso etimológico asocia al clítico le o les a un referente de actividad relativamente más alta, se estará refiriendo a entes capaces de actividad independiente, seres vivos o animados. En cambio, cuando se empleen los clíticos lo, los, la, las, se estará haciendo referencia a un elemento de actividad más baja, por lo tanto a entes inanimados. Esto puede funcionar como una hipótesis de partida que va a adoptar la autora para abordar el análisis de las muestras tomadas en las 4 regiones. Sin embargo, en el estudio comparativo Oriente-Occidente, a medida que la autora vaya analizando el grado de conservación o innovación de las variedades, surgirán matices en los usos más innovadores, por ejemplo, de Valladolid. Vamos a ver el mapa. Esta es la región que analiza de Valladolid, donde ya habíamos marcado con fucsia como una región de usos innovadores y que por lo tanto puede ser leída como una zona de innovación y reinterpretación de los usos. Podemos comentar sintéticamente este apartado de comparación entre Oriente y Occidente, marcando cuáles son las situaciones derivadas que se van a dar de la muestra. La autora, como ustedes van a ver en el artículo, hace un análisis minucioso, bien cuantitativo, donde realiza cruces, tabulaciones y gráficos, donde cuantifica los datos que recoge y da cifras muy específicas. En este caso, más que nada, nos interesa ver las conclusiones a las que llega. Entonces, en un primer acercamiento, las situaciones derivadas que se dan son esta variación según que el referente sea individualizado o discreto, para lo cual se emplean distinciones de género léxico, en cuanto que sean masculino o femenino, y otra variación según que el referente sea continuo o no discreto, para lo cual se emplea el clítico lo, independientemente de su género léxico. Entonces tenemos una nueva variante de estos usos que antes teníamos como animados e inanimados. Podemos añadir ahora la forma discreta, no discreto o individualizado continuo.
Recordemos esta variante nueva, la de individualizado, que va a formar parte de las conclusiones generales del estudio de Klein-Andreu. Entonces veamos de nuevo el mapa. En la zona nororiental, que pertenece a Soria, Klein-Andreu señala usos en los que se realiza una distinción de relativa actividad del referente, generando formas más conservadoras, más cercanas al uso casual, al sistema etimológico, mientras que en la región noroccidental, que habíamos marcado como innovadora, que pertenece a Valladolid y Burgos, en los usos se realiza una distinción de individualización, un aspecto innovador, una reinterpretación, dirá después Klein-Andreu, de los usos de caso. Ahora bien, la autora se pregunta cómo explicar la transición entre los sistemas de distinciones de estas dos zonas geográficas. Y buscando explicar esta transición entre sistemas, opta por analizar una muestra realizada en la provincia de Toledo. Toma dos muestras, agrupa dos muestras en la provincia de Toledo, donde asocia algunos usos a las formas más innovadoras, mientras que otros de los usos están asociados más a las formas de distinción de caso. Antes de pasar a reflexionar en torno a esta transición que se realiza en la zona de Toledo, veamos este gráfico, el cuadro 4, que aparece al final del trabajo, en la página 212, donde la autora compara el porcentaje de uso del clítico lo, referido a entes inanimados, discretos y continuos, en Soria y Valladolid. Veamos brevemente las cifras que aparecen en este cuadro, como en los usos de Soria, que corresponde a los usos de distinción de caso. El clítico lo se emplea en un alto porcentaje para entes inanimados, discretos y continuos, en ambos casos, mientras que en Valladolid se usa especialmente para entes inanimados continuos. Pero lo que nos interesa resaltar es este aspecto de innovación, donde el clítico lo se utiliza para expresar entes inanimados continuos en femenino, con lo cual tendríamos una variante de lo femenino, que es uno de los rasgos de innovación que marca la autora. Pasemos ahora a observar lo que sucede en Toledo, en lo que llaman los dialectos intermedios de transición. El análisis de las muestras de Toledo, cuyas variedades Klein-Andreu estudia como etapas intermedias de transición entre usos conservadores e innovadores, arrojan otras dos características claves. Como dije hace un rato, las muestras en Toledo están diferenciadas en innovadoras y conservadoras según se trate de la zona sur, que pertenece a La Mancha, o Toledo Norte. Aquí se oponen entonces las variaciones según el nivel de actividad del referente versus la diferencia genérica. De esta muestra se obtienen una serie de situaciones derivadas. Por una parte, la tendencia a evitar el plural les en favor de la distinción genérica las, los, lo que deriva en el loísmo plural en la región norte de Toledo, el dativo de tres participantes. Y veamos el ejemplo a continuación. Dice el enunciado: hiciste la multa a los kiosqueros. Tenemos de nuevo los tres elementos y cómo el dativo se reinterpreta con el clítico los. Los hiciste la multa. Si bien para nosotros suena gramatical, es un uso que la autora recoge de la zona de Toledo Norte. Otra de las situaciones derivadas tiene que ver con la reinterpretación de la distinción casual en La Mancha, que pasa a distinguir el nivel de actividad del referente a su relativo nivel de prominencia. ¿A qué hace alusión la autora con esto del nivel de prominencia? A un mayor protagonismo del objeto referente por sobre la acción expresada, en función de dos características. Una que se refiere a un ser vivo humano y otra que se trata de un objeto singular, único, no plural ni en conjunto.
Esto derivará después en usos formales cuyo proceso evolutivo la autora sintetiza en el apartado 6. Pero lo que nos interesa es ver cómo este uso característico del distinguidor de caso habría favorecido la reinterpretación del nivel de actividad en prominencia, es decir, el dativo etimológico le, les, empezaría a ocupar una función de acusativo. Observemos en este cuadro número 11, que pertenece a la página 216, cómo se registra este rango de transición del que la autora habla respecto de los usos en las regiones intermedias de La Mancha y Toledo. Vemos de nuevo el porcentaje de uso de lo para inanimados singulares, pero ahora comparativamente en Soria, La Mancha, Toledo Norte y Valladolid. Veamos los porcentajes para masculinos discretos y continuos. En el caso de Soria los porcentajes son altos, los más conservadores, y veamos que en Valladolid los porcentajes para discretos se van reduciendo y para continuos son más amplios. Y cómo esta cifra en Valladolid se mantiene de manera muy singular, estableciendo que el crítico lo de igual manera funciona para hacer referencia a entes inanimados singulares, sean masculinos o femeninos. Y cómo La Mancha y Toledo respecto de Soria van generando algunas diferenciaciones. Tal como vimos en el mapa hace un rato, La Mancha, la zona sur de Toledo, se acerca más a los usos conservadores de Soria, a los de diferenciación de caso, mientras que Toledo se acerca más a los usos innovadores que pertenecen o que se corresponden con los usos de Valladolid. Este cuadro, por supuesto, está elaborado a partir de unas ecuaciones que la autora realiza con una técnica de la estadística que se denomina G cuadrado. Es un sistema algo complejo de explicar, pero el cuadro se compone a partir de estas exploraciones cuantitativas. Otro análisis cuantitativo tiene que ver con el del continuum geográfico, donde la autora de nuevo establece la distinción entre las cuatro zonas. Podemos tomar esta como una, esta como otra y estas dos como otras. Y para establecer las comparaciones, determina 6 variables contextuales con sus variantes para analizar el orden de prioridad que cada variedad regional otorga a estos factores, y de esta manera comprobar en qué grado unos usos regionales son más conservadores o innovadores que los otros. En la página 208 podrán leer la síntesis que realiza la autora sobre estos datos, pero básicamente lo que trata de observar la autora es, en el momento de los usos de estos clíticos, a cuáles de estos factores son a los que el hablante otorga mayor relevancia para la selección léxica. A partir de este análisis, la autora compone el cuadro 12, que si bien es un poco sencillo visualmente, merece que tracemos algunas líneas para poder comprender cómo algunas de las variables se reinterpretan según los usos. Cada una de estas variables podemos ver que se reiteran en cada una de las columnas que pertenecen a las diferentes regiones. Y aquí lo que se representa es el orden de relevancia que el hablante otorga a cada una de ellas para la selección, como dije, del crítico, la selección léxica. Entonces, de las 6 variables, la autora deduce 9 factores contextuales, que son las variantes de esas variables. Por ejemplo, en el uso más conservador de Soria, la variante animado femenino se mantiene en La Mancha en primer orden. En Toledo Norte pierde un poco de relevancia, pero para los usos innovadores de Valladolid resulta directamente no significativo. En cambio, la consideración del referente discreto masculino, que para Soria no tiene mucha relevancia, para La Mancha tiene mayor relevancia, y esto se mantiene en Toledo Norte y en Valladolid. Hay casos de reinterpretación muy relevantes, que es lo que vimos recién en el esquema. Por ejemplo,
referentes discretos femeninos que se reinterpretan desde los usos más conservadores hacia La Mancha, Toledo y Valladolid, ocupando lugares muy extremos, así como el de género masculino, que en Soria es nada significativo, y en el uso innovador de Valladolid ocupa un lugar de mayor relevancia. Estas reacomodaciones podemos ponerlas en relación con los diferentes cuadros que la autora va desplegando a lo largo del estudio y nos pueden dar un panorama de las razones por las que ella determina que una región presenta usos más innovadores y otros más conservadores. El último cuadro indica en qué medida las diferencias contextuales influyen en la elección del crítico. Y ahí de nuevo vemos como el contexto dativo, por ejemplo en Soria, que habíamos dicho que respeta las diferencias de caso, igual que en La Mancha, influye significativamente, mientras que en Toledo Norte y en Valladolid no. Y en cambio, como la cuestión de género que vimos recién en el esquema se va a reposicionar de ser irrelevante en Soria y La Mancha para ocupar un lugar significativo en elección en Toledo y Valladolid. Para terminar, este artículo presenta complejidades que tienen que ver con la brevedad del mismo y con la densidad de información que contiene. Para abordarlo tenemos que tener en cuenta que exige de nosotros la recuperación de conocimientos que fuimos viendo a lo largo de la carrera, incluso algunos de ellos que no vimos y que tenemos que reponer, y también tener un poco de paciencia en la lectura de los gráficos. Los estudios cuantitativos de la sociolingüística siempre se basan en muestreos de campo y eso implica que también que los datos recogidos deben ser procesados y convertidos en información relevante y demostrar justamente qué aportes realiza o logra establecer la investigación.